El creador de todas las cosas. Ese es el nombre de nuestro primer comentario de las Santas Escrituras. Pero antes, que la paz y esperanza del Creador que ha hecho a todos los seres humanos y del que trajo la doctrina del cielo, sea para gracia de usted. Comenzaremos leyendo Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al leer este verso, vemos que es una tarjeta de presentación, excepto que Dios X o W ni Dios Z, pero sí dice su profesión, creador de los cielos, abarcando las estrellas y la tierra, es decir, creador de todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra junto con sus mares. Cuando vemos el mar y sus aguas en frenético movimiento, nos seduce. Y cuando se aquietan sus aguas azules o rojas por el coral, o verdes o claras, es la ternura de un arco iris durmiendo, engolfado sobre la tierra. Pero sereno o embravecido, nos aterra esa inmensidad de su tamaño. Cuando llega la noche, levantamos nuestros ojos al cielo y al ver el cosmos, el mar ni existe. Esa masa de vacío y de luceros, no hay mente humana que diga, allá empieza y aquí termina. Siendo el universo tan grande, mayor es el que lo hizo, ya que no hay nada más grande que el creador de todas las cosas. El mar ruge como león con sus olas. Los cielos con voz de cantores vierten el Salmo 19:1, cantando en coro. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Leamos otra vez Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El lenguaje de Dios es multifacético en enseñanza. Veamos un ejemplo de lo que quiero dar a entender. Cualquier humano leyó un verso de la Escritura y entendió algo suave. Leyó un tiempo después el mismo verso y entendió otra cosa más profunda, que no se oponía a la primera a la última. Leyendo de vez en vez el verso, un día al leerlo, el verso le mostró un misterio. Quizá que el humano, lleno de gozo, hombre o mujer, pensó decirle a alguien, tantas veces leí este verso y hasta hoy entendí su significado. Leamos Génesis 1:1 otra vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué dice creó los cielos en lugar de el cielo? ¿Cuántos cielos hay? Vemos solo uno. No hay que buscar la respuesta en la ciencia humana. ¿Por qué es vana? Nuestras santas escrituras son enciclopedia y diccionario de las cosas santas y de los misterios de Dios. Shaul de Tarso, el benjaminita, a quien los traductores de la Biblia le llaman Pablo, dice en 2 de Corintios 12:2 que un hombre fue arrebatado al tercer cielo. Por eso entendemos que hay 3 cielos. Si usted mantiene el interés y se me permite la vida, un día estudiaremos el comentario relacionado a los 3 cielos. Pero ahora sigamos adelante y leamos Génesis 1:1 nuevamente. Pero en una traducción que hacen los señores judíos y veremos un cambio notable. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. No dice Dios, sino Elohim en hebreo, que sería la natural
y forma original. Pero Elohim significa Dios en plural, es decir, dioses. Los señores judíos dan una explicación que termina diciendo, aunque esté en plural, debe tomarse en singular. Todo parece lógico, pero de ser así, ese gran profeta que fue Moisés y que su nombre permanezca en el libro de la vida, ahí le fue dada la ley y oralmente le enseñó al pueblo de Israel. Pero para que el testimonio de Dios no fuera cambiado al transmitirse de boca en boca, lo escribió y lo dio al pueblo antes de morir. Bendita sea su memoria. Escribió Moisés los 5 libros de la ley y son los que inician nuestras santas escrituras. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y el Deuteronomio. Como ustedes pueden verlo, este es el cimiento de las santas escrituras. Él escribió que Elohim hizo los cielos y la tierra. Resolver esta cuestión nos lleva a nuestra enciclopedia en el libro de Yohanan 1.1, a quien los traductores le pusieron Juan. Y ahí encontramos, en el principio era el verbo. Yo no acepto la traducción verbo y corrijo como creo que es justo. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios, nos dice Yohanan. Oh, Yohanan, él nos sitúa en el principio de cuando los cielos fueron hechos y la palabra estaba con Dios. Pero, Yohanan, ¿qué es la palabra? Y Yohanan termina el verso diciendo, y la palabra era Dios. Bueno, ya tenemos 2 dioses. Tenemos a Elohim. Continuamos. Aclarando que no hay ningún discípulo llamado Pedro, ni se llamaba Simón. Lo más cercano y verdadero es Shimón, de nombre, y de sobrenombre Efa, que quiere decir piedra. En la segunda carta, en el capítulo 3, verso 4 y 5, que escribió Shimón, el pescador de hombres, habla de que vendrían burladores de las cosas santas, impíos e ignorantes. Así dice el verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Los testimonios de estos 2 discípulos se corresponden. La palabra es Dios y por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Moisés sabía lo que escribía. El misterio no se ha resuelto. ¿Quién es la palabra y cuál es su origen? La respuesta la tenemos en Proverbios 8:12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. En el verso 25 leemos, antes que los montes fueran formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. El creador de todas las cosas engendró primero a la sabiduría de su mismo espíritu. De él procede y es único ser espiritual a imagen del creador de todas las cosas. Por eso la sabiduría es Dios. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el creador de todas las cosas y la sabiduría? Porque los dos son Dios y forman a Elohim. Respuesta. El creador de todas las cosas es eterno, no tiene ni principio ni fin. En cambio, la sabiduría tiene su principio cuando el Eterno la engendró. Oigamos a la sabiduría en Revelación 3:14-15.
El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. Bueno, aconsejo que lea todo lo que en Proverbios 8 habla de sí, la sabiduría. Se dará usted cuenta que el creador de todas las cosas diseñaba lo que se iba a hacer, y la sabiduría, como dice Proverbios 8:30, ordenaba toda la obra. Vayamos a nuestra enciclopedia con Moisés, cuando fue construida la tienda del encuentro, allá en el desierto. Moisés, profeta de Dios, no hizo nada a su parecer, solamente realizó los diseños que se le entregaron. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Éxodo 26, verso 30. Todo lo hizo Moisés según se le había ordenado, con peso y con medida, la luminaria de oro fino de un talento, labrada a martillo en la forma indicada, el altar del perfume, las cortinas y todo el mobiliario lo hizo según las medidas recibidas, aún el lugar en que cada parte individual de la obra tenía que ser colocada. Esto puede ser un ejemplo de la sabiduría, ordenando todo lo que el pensamiento del Dios eterno le proyectaba. Vayamos a Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Imaginemos una tierra llena de oscuridad y desordenada a causa de las tinieblas. Acuérdense que Dios es Dios de orden. Para corregir las cosas había que hacer venir a quien ordena las cosas del Creador, la sabiduría. Y dijo Dios en el verso 3, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. La sabiduría, la palabra y la luz son el mismo espíritu engendrado por el Creador eterno. Eso lo comprobamos en nuestro diccionario en Efesios 3:10. Y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, aquí nos está diciendo, la sabiduría toma diferentes formas. Sigamos. Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Si la luz era buena, entendemos que las tinieblas eran malas. Verso 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Esta parte del verso nos lleva a su entendimiento a nuestro diccionario en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5:5, donde Shaul dice, a los creyentes verdaderos, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Vea, la luz es buena, las tinieblas están reprobadas delante de Dios. Así la Enciclopedia de las Santas Escrituras nos aclara esto y nos regala un misterio. Cerremos el verso que dejamos a medias. Y fue la tarde y la mañana un día. Las tinieblas o noche estaban primero en la tierra, recuérdenlo. Por eso para Dios el día empieza al oscurecer. La luz vino para alumbrar y se llamó día, así que el día termina a la puesta del sol. Eso aprendió Moisés y lo enseñó y practicó al pueblo hebreo hasta hoy. Pero este verso nos habla de algo muy importante. Dios es eterno y para Él no existe el tiempo. Aquí lo ha creado. Empieza a caminar este reloj que va a llegar hasta el tiempo en que el Creador diga, este es el tiempo que les he dado.
para que entendamos que toda cosa creada tiene un principio, pero también tiene su final, advirtiendo ahora que todo humano tiene un tiempo para lograr su salvación, o como dice Primera de Tesalonicenses 5:7, los que duermen, de noche duermen, ellos terminarán siendo hijos de la oscuridad. El mismo ejemplo nos dan las vírgenes fatuas que se durmieron y sus lámparas se apagaron por falta de aceite y no entraron al reino de Dios. Así también nos dice que los que no tienen el aceite, ¿sí?, no pueden tener la luz encendida, no son hijos de Dios. ¿Y cuál es ese aceite? Bueno, sabemos que el aceite está representando muchas cosas, pero entre ellas al Espíritu Santo. Sigamos adelante. Bueno, y vino el día segundo, y el eterno Dios y la palabra trabajaban en su obra para hacerla perfecta. Así lo hicieron el día 3, el día 4 y 5, y en el día sexto. Esto fue para dejar un ejemplo a los humanos de lo que es la labor. Antes de que terminara el sexto día, entonces dijo el Dios eterno: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Pues esto de hagamos se lo dijo a la palabra, al Dios, la palabra, que estaba con él, ¿sí? Como dice Yohanan, que ya leímos. Y fue creado el hombre del polvo de la tierra. Dice Job, para que nos demos una idea de cómo está esta creación, porque la enciclopedia nos enseña cosas maravillosas, y esta es parte de la enciclopedia, y todo está en las Santas Escrituras. Dice: tus manos me hicieron y me formaron. Acuérdate que, como a barro, me diste forma. Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Estas palabras del presidente Job nos muestran en la enciclopedia de las Santas Escrituras la creación de Adán. Ahí estaba nuestro padre, linaje, estereotipo de toda la humanidad, quieto, sordo, sin ver, como muerto. Algo parecido a los huesos secos del capítulo 37 de Ezequiel profeta. Cuando Dios le dijo: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Una pregunta. Ezequiel contestó: Señor, tú lo sabes. Si cualquier humano hubiera dicho, respondiendo según la carne, hubiera dicho: no, pues esto ya no sirve, vamos a enterrarlos, o hay que enterrarlos. Pero Ezequiel sabe que el que está hablando es un ser espiritual. Y entonces le contestó por eso: Señor, tú lo sabes, yo soy ignorante, en otras palabras. Entonces Dios le dijo: profetiza sobre estos huesos. Profetizó Ezequiel y los huesos se unieron, tuvieron tendones, carne y la piel los cubrió, pero no se movían, al igual que Adán, porque no tenían espíritu. Entonces regresemos a la creación del hombre. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. El hombre Adán vive y se levanta, pero Dios, que siempre en su misericordia nos da más de lo que le pedimos, tomó una costilla de Adán y de ella creó a nuestra madre Eva. Asimismo Dios había plantado un huerto en el Edén, como habitación confortable, proveyendo con una despensa natural las necesidades alimenticias de la pareja, hombre y mujer. Y un río surcaba la tierra. Y llegó el séptimo día,
y Dios coronó su obra que había terminado. Ya no hizo nada, ya todo estaba terminado. Entonces santificó y bendijo al día séptimo, para que fuera causa y justicia del hombre, porque lo dio al hombre, y lo llamó Shabbat, porque en Shabbat no se trabaja, no se hacen obras materiales, ni se hace comercio, sino que es día de cultivar el espíritu que tiene el hombre en sí mismo, para que toda carne se acerque a conocer a su Hacedor, y den gracia y aprendan la doctrina que enseña la sabiduría de Dios. En este día santo y bendito se da gracias al Todopoderoso Dios eterno y a su palabra que vive y permanece para siempre, por la obra hecha en 6 días, y se reconoce y exalta su poder, dándole gloria y honra con cánticos espirituales. Este día la palabra derramaba su cátedra espiritual a nuestros padres primigenios. ¿Y qué les enseñaba la palabra? La respuesta es sabiduría, porque Adán y Eva no se levantaron del polvo siendo sabios, y ellos así aprendían. Escuchemos. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto dice Génesis 2, 16, 17. La sabiduría enseñó a nuestros padres un mandamiento, del cual dependían sus vidas. No era una tentación, sino una prueba de justicia al obedecimiento al Dios eterno. Un solo mandamiento: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque su fruto es venenoso. Ahí estaba la prueba para vivir y seguir aprendiendo sabiduría en el Shabbat. Y reposó Elohim el día séptimo de toda la obra que hizo. Génesis 2:2. Cuando se lee este verso, algunas personas cambian y reposó por y descansó. Hay que tener mucho cuidado de lo que se dice y de lo que se escucha. Y se aprende. Porque si alguno cree que Dios descansó el día séptimo, está cambiando la imagen y el poder del Dios verdadero por un Dios que se cansa y necesita descansar. Entonces, ¿usted confiaría en un Dios que está cansado? Pues creo que nadie, ¿verdad? Pero esto nos lleva a nuestra enciclopedia y diccionario de las Santas Escrituras con los profetas de Baal y Elías. En el libro Primero los Reyes 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Dijo: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si el Eterno es Dios, síganlo, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¡Ay, qué gran profeta Elías! ¡Qué hermosura de un ser tan entregado a la causa divina! Los profetas de Baal eran 450 y Elías era uno. Y acordaron poner 2 bueyes sobre la leña, uno por los 450 profetas y otro por Elías. E invocando a Baal ellos y Elías al Eterno, el que le respondiera por fuego que consumiera el holocausto, ese sería Dios, el verdadero, el único,
¿sí? El pueblo estuvo de acuerdo y puestos los holocaustos sobre la leña, empezaron los de Baal, que eran los más, a invocarlo desde la mañana hasta el mediodía, brincando y clamando, y serían con cuchillos, chorreando sangre, pero el holocausto en su altar no se encendía, y Elías se burlaba, diciendo: griten más fuerte, tal vez duerme, y hay que despertarlo. Nunca se encendió el holocausto de Baal, pero el de Elías, al momento de invocar a Elohim, vino fuego del cielo y consumió hasta las piedras del altar. Elías nos enseña que si un Dios duerme es porque está cansado, y si alguien dice que el Dios creador descansó en el séptimo día, lo puede estar comparando con un Baal. Esto es herejía. Algunos así enseñan, ¿eh? En otro punto, el Dios eterno no les puso nombre a los días. Para él son numerales: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y Shabbat. Es el único que tiene nombre, el séptimo, ¿sí? Recordemos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pasado el tiempo, los hombres hicieron dioses de lo que Dios había creado y vino la idolatría. Ellos, dando culto a la luna, que tomaron como diosa o virgen con su culto en el día lunes. Otros, los más belicosos, adoraron a Marte, dios de la guerra, el martes, Mercurio el miércoles, jueves fue día del dios Júpiter, hay que hacerle su gran culto. Viernes, día de la diosa Venus. Sábado, culto a Saturno. Y domingo, el día de el dios más popular, el sol, ¿sí? El día del dios sol. Así cambiaron los tiempos y la ley, haciendo su propio calendario, pues los meses tienen nombres dedicados a dioses paganos. Julio, en honor al César, que se proclamaba ser Dios y máximo pontífice. En lugar de adorar a Elohim, que creó la hermosa obra celestial, rindieron culto al ejército del cielo. Muchos le siguieron, porque amaron más la gloria de los hombres que la de Elohim. Aquí terminamos este comentario. Si es la voluntad del que mora en el cielo, el siguiente comentario será el engañador. Queda usted invitado. Para servir a ustedes, soy el autor anónimo. No pido ofrendas porque recibir ofrenda me ofende. Tampoco codicio suscriptores para que YT me premie con dinero. Si le agradó el comentario, un compartir y me gusta es suficiente. Gracias. Una cosa sí le pido: estudie las Santas Escrituras, que lo pueden hacer sabio para la vida eterna. Y sobre todo, vea si este comentario se ajusta a la palabra del Dios viviente. El título de este comentario fue tomado de Efesios 3:9, que dice: misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Que la gracia y el amor del Creador de todas las cosas y de su palabra, que está a su diestra y vive y permanece para siempre, sea con usted y con toda su casa. Por si hubiera algún judío que atendió este comentario, Shalom.